Buen día, estimada audiencia. Soy Jorge Valdebenito, Senior Manager de Cybertrust Latam, consultora con presencia en México y otros países de Latinoamérica y España. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Mexicano de Auditores Internos, felicitarlo en sus 40 años aniversario y agradecer que me hayan invitado a participar del Congreso en estos 40 años donde les voy a presentar en esta oportunidad el siguiente tema. Se llama Transformación en Auditoría Continua. La idea es conversarles un poco de nuestra experiencia en cuanto a estrategias y lecciones aprendidas en todos nuestros clientes de auditoría continua. Entonces, la agenda es la siguiente. Una introducción, qué es lo que es auditoría continua, luego vamos a hablar del marco conceptual, del modelo solución, aplicaciones y casos prácticos, beneficios esperados de un modelo de auditoría continua, factores críticos de éxito y cuáles serían los próximos desafíos en la labor de auditoría continua. ¿Qué entendemos por auditoría continua? Bueno, es un proceso sistemático, es decir, implica un sistema con cierta regularidad, es decir, con una oportunidad, una temporalidad, con una calendarización de un monitoreo y evaluación de los controles internos, procedimientos y riesgos en tiempo real o lo más cercano al tiempo real. ¿Cuáles serían los objetivos de la auditoría continua? Mejorar la transparencia, es decir, proveer información constante sobre el estado financiero y operativo de la organización, detección temprana de riesgo, aumento de la eficiencia y también un objetivo muy importante hoy es el cumplimiento regulatorio. Es decir, que se aseguren que se cumplen con las normativas y los estándares establecidos. El enfoque tradicional de las auditorías periódicas, la- lo típico que se realiza como labor de auditoría, ¿qué es lo que va generando en el control interno? Cuando uno realiza la auditoría, empieza a generar una eficiencia en los controles. ¿Por qué? Porque aumenta, debido a la presencia y al impacto de las recomendaciones de los auditores, aumenta el control interno, el ambiente de control mejora. Por eso es que hay una subida en la efectividad de la auditoría. Sin embargo, inevitablemente, como son con una periodicidad, se producen cambios en los sistemas o en el personal, hay una cierta complacencia, hay cambios de prioridades, aparecen nuevos riesgos, por lo tanto, la efectividad disminuye. Y ese es el problema, que va, sube y baja un modelo de auditoría tradicional, produce una mejora y una disminución en el control interno. Por su parte, un enfoque de auditoría continua produce una efectividad constante en el control interno. ¿Por qué? Porque va descubriendo, identificando, detectando, previniendo desviaciones del control. El personal mantiene su participación en el proceso de control. Se genera un efecto vigilancia. Los riesgos emergentes se agregan a los análisis existentes en el momento en el que se los detecta. Y eso hace que el control interno vaya siempre en una mejora continua. Otro concepto importante de entender es que, ¿qué es lo que se comprende como proceso analítico? Para que un proceso analítico exista, tiene que haber una conversión de datos en valor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en las compañías, en las organizaciones? Encontramos diversos datos dispersos de distintos colores, distintas formas, distintos formatos, de una manera desordenada. Por lo tanto, para crear un proceso analítico es tremendamente importante contar con herramientas que permitan extraer los datos de los distintos orígenes, digitalizar datos, datos que se encuentran, por ejemplo, en un formato de PDF o en imagen, deben ser digitalizados. Debo tener herramientas que digitalicen, que integren distintas fuentes de datos, que hagan una limpieza, una normalización del dato.
y por supuesto consolidar todo esto para que a través de un proceso analítico se pueda clasificar la data, ordenar y por supuesto tener una muy buena presentación y visualización de los resultados. El marco conceptual. A ver, yo creo que más de alguno ya sabe que es la primera línea de defensa, son los controles de línea, la segunda línea de defensa es la supervisión de los riesgos y controles. Por lo tanto, cuando hablemos de primera y segunda línea de defensa, vamos a hablar siempre de monitoreo continuo. Pero cuando hablamos de la tercera línea de defensa, es decir, auditoría interna, eh, lo que haga la tercera línea de defensa, hablaríamos de auditoría continua. Por lo tanto, la auditoría interna logra un aseguramiento continuo a través de técnicas de auditoría continua y pruebas sobre el monitoreo continuo, realizado por la primera y segunda línea de defensa. ¿Cuál es el modelo solución que en CyberTrust Latam hemos implementado con éxito en muchos clientes, habilitando modelos de auditoría continua? Tenemos por un lado los datos, por otro lado tenemos una función de automatización, por otro lado tenemos analítica de datos y, e inteligencia artificial. Ese es el modelo que nosotros implementamos. Para esto utilizamos un Data Analytics que se llama Arbutus. Hay otro en el mercado, pero nosotros utilizamos exitosamente Arbutus. Arbutus es un Data Analytics que les va a permitir a ustedes extraer datos desde distintos orígenes, automatizar esta extracción de datos. Es un potente analizador de datos. Tiene una serie de comandos y funciones, cientos de comandos y funciones analíticas, estadísticas predictivas y que también permiten poder integrarlo con Python y poder generar también inteligencia artificial. Y eso nos va a dar como resultado dashboard y notificaciones y resultados en archivos. ¿Recuerdan cuando les mencionaba el tema de la conversión de los datos? Decíamos que era importante extraer datos de distintos orígenes, en distintos formatos, limpiarlos, normalizarlos. También se puede consultar el estado y las propiedades de ciertos archivos, digitalizar los datos. Bueno, todo eso también lo podemos lograr entonces con un Data Analytics como Arbutus y Python. ¿Por qué usamos Python? Porque Python, librería abierta, lo cual permitiría poder contar con el código y poder seguir trabajándolo. Y esto nos va a dar como origen entregas de resultados, archivos, notificaciones y dashboard para la muy buena presentación. Esos dashboard, es recomendable que la auditoría continua utilice toda la parte gráfica y dashboard siguiendo la línea de estrategia digital de la compañía, de la empresa. Es decir, si la empresa utiliza, por ejemplo, dashboard en Power BI, lo más recomendable es que auditoría continua haga la parte gráfica en Power BI. O Tableau, o Clisense, o las distintas marcas de dashboard. Ujú. Lo mismo ocurre con las notificaciones, tienen que salir de un correo corporativo dedicado a la auditoría continua. Los archivos y toda la custodia de la data idealmente tiene que ser provista de una manera con los altos estándares de ciberseguridad. Y ya tenemos versiones más complejas 2.0 de auditoría continua, que es ciertos RPA, robot, que ejecuten acciones, como por ejemplo eh, generar un cierto registro en algún sistema, generar cierto bloqueo, etcétera. Esto está muy ligado al monitoreo continuo. ¿Cuál es el modelo propuesto que nosotros ofrecemos en nuestros clientes? También pensando en el mundo SAP. ¿Por qué? Porque SAP tiene una casuística distinta y hay muchas empresas con SAP, pero tiene una casuística distinta en términos de licenciamiento. Con el modelo de Arbutus, el Data Analytics permite generar el analyzer, los análisis de datos. Tiene un conector a SAP que en realidad es más bien
hace uso de un usuario SAP, em, el cual permite poder ir a buscar los datos a tablas SAP y tiene el automatizador que es el Arbutus Hub. Y esto da como resultado archivos, notificaciones, dashboard y potenciales RPA. Em, como les decía, el Data Analytics Arbutus tiene múltiples conectores, los cuales le facilitaría mucho la función de extraer datos. Un factor crítico de éxito en un modelo de auditoría continua es la independencia de los auditores con respecto a la importación, a la búsqueda del dato. Idealmente es recomendable que el auditor pueda lograr con este tipo de herramientas llegar a la fuente del dato y no un reporte que le reporte a alguien de TI que también es un auditado. Por lo tanto, es importante la conexión a distintas fuentes. Otro aspecto importante es que una herramienta de Data Analytics sea capaz de leer distintos formatos de archivos. Otro aspecto importante en un Data Analytics es que todos los algoritmos, los análisis de datos, vayan dejando un log de auditoría, de manera que uno pueda ver qué es lo que se hizo y pueda replicar lo que se hizo, y eso queda como un papel de trabajo en las auditorías. En el caso del Data Analytics Arbutus, tiene vistas gráficas, tiene vistas por flujo, por lo tanto, tiene una usabilidad bastante amigable. Lo que estoy mostrando ahora es la vista del extractor de datos a SAP, que se llama Arbutus Smartling, el cual permite llegar a tablas de, de SAP, donde ustedes pueden elegir los distintos campos, pueden aplicar filtros y además tiene una biblioteca de datos. Por lo tanto, si no conocen cuáles son las tablas o el modelo de datos de SAP, la herramienta les ayuda a ver cuáles, por los nombres, en distintos lenguajes, poder buscar los campos y las tablas. Este es el Arbutus Hub, que es un calendarizador de scripts. Por lo tanto, todos los analíticos que ustedes puedan desarrollar con con esta herramienta, ustedes los pueden automatizar. Esta es la herramienta que hace que el modelo sea continuo. Es decir, ustedes calendarizan, esquedulizan los distintos procedimientos, algoritmos, scripts, por ejemplo, todos los días lunes o los días domingo, a cierta hora, o una vez al mes, una vez a la semana, etcétera. Ujú. Y obviamente que la regularidad, la periodicidad de los controles va a depender de la naturaleza del dato fuente y también de la disponibilidad que tenga el equipo de autoría para hacer análisis de los resultados. Este modelo que CyberTrust les propone, junto con Python y Arbutus, creemos que es un modelo que no solo les permite realizar pruebas CATS, es decir, pruebas asistidas por computador y analíticos, sino que también les permitiría generar la auditoría continua, es decir, extraer datos desde distintas fuentes y formatos, realizar funciones analíticas para detectar fraudes, transacciones sospechosas, disponer de resultados y hallazgos de manera gráfica, generar alertas, notificaciones. Quiero hacer una distinción. Una notificación es cuando uno gatilla un correo con una periodicidad y una alerta es cuando el correo a los auditados o a los auditores se les gatilla cuando ocurre algo que se define como un cierto umbral. Por ejemplo, yo puedo enviar todas las semanas eh, las facturas duplicadas, pero puedo enviar de inmediato cuando ocurra un pago de una factura duplicada.
Importante es que esto deja el log de auditoría, como decía, y automatiza y calendariza eh, con una conexión segura a los datos de SAP en el caso de la gente, de las empresas que tengan SAP. Voy a hablar ahora de algunas aplicaciones y casos prácticos que hemos implementado. Importante es que en la parte gráfica, cuando ustedes estén eh, habilitando un modelo de auditoría continua, la parte gráfica debe tener un home, un menú central, donde aparezcan todos los analíticos que hayan desarrollado. Estos analíticos pueden ordenarse por ciclo de negocio, por sociedad, por riesgo. Hay muchos formatos y también tiene que ver con la madurez que tengan ustedes del modelo de control interno. Sin embargo, otro aspecto importante que hemos visto es que cuando ustedes estén mostrando en un home a alto nivel, deben mostrar cómo va evolucionando el analítico. Es decir, idealmente esta gráfica debe obedecer a un nivel de riesgo. ¿Para qué? Para que ustedes vayan mostrando a la alta dirección la mejora continua que genera el analítico con respecto a un riesgo. Voy a dar un ejemplo. Pagos duplicados. Se implementó el analítico y producto del pago duplicado fue disminuyendo el nivel de riesgo. Ahora, hay hemos desarrollado cientos de controles para distintos ciclos de negocio y distintas industrias. Yo solo me quiero detener ahora en mostrar cuáles son los aspectos que debiese considerar un control. Un analítico o un control analítico debiese tener en la parte gráfica distintos gráficos, tableros, indicadores, ujú, pero también debe tener una fecha de ejecución a la vista para que se vea que es continuo y también debería tener una tabla de resultados. Cada control que se desarrolle debe tener una ficha de documentación de este, donde se señalen los objetivos de control, los riesgos a los cuales pretende detectar, mitigar, los datos fuente, desde dónde sale el dato, el sistema de donde se originan los datos o los sistemas. La ficha debe decir dónde está el script ubicado dentro del servidor, con qué periodicidad corre, dónde está el resultado del control, cuáles son los campos de resultado, definir si hay notificaciones, a quién, a qué correo se notifica, definir también cuál es el diseño del dashboard que se implementa, explicando qué es lo que se está mostrando en el gráfico. Eso es lo mínimo que debiese tener una ficha para un control analítico. Por ejemplo, estoy mostrando ahora un control que se llama modificaciones a datos maestro proveedor. En él, por ejemplo, se señalan modificaciones que se han hecho a distintos campos sensibles del maestro proveedor. Esto es un control muy potente para monitorear potenciales fraude de modificaciones de datos sensibles. Por ejemplo, modificaciones de la cuenta bancaria del proveedor, condiciones de pago del proveedor, bloqueos, etcétera. Acá tenemos también otros controles que son para aquellas industrias, empresas que tienen stocks. Uno puede controlar, auditar los stocks, las antigüedades, los stocks. em, este de concentración de factura de proveedores, por ejemplo, permite obtener, saber cuántas facturas se han recibido por proveedor para ver qué importancia tenemos como cliente de ese proveedor. Es decir, tener un proveedor donde nosotros somos el único cliente es muy riesgoso, porque va a depender de lo que nos está vendiendo.
Es decir, si nosotros no le compramos, el proveedor podría quebrar. Pero también hay otros riesgos asociados o potenciales riesgos que podrían ser que, por ejemplo, ese proveedor tiene una alta concentración de sus ventas en nosotros porque existe un potencial conflicto de interés con algún comprador de nuestra compañía. Contabilizaciones en periodos cerrados, por ejemplo, este control lo que hace es ver la fecha de registro contable, la fecha que genera el sistema, aquella fecha que es automática, versus la fecha que la persona que registró dejó el asiento contable. Obviamente, debiesen ser lo más cercana posible, pero muchas veces se puede detectar que, por ejemplo, hoy, octubre del 2024, se está registrando cosas, asientos contables en noviembre del 2023, siendo que noviembre del 2023 es un periodo cerrado, un periodo que ya está auditado, lo cual el haber realizado eso, sistémicamente se puede, ujú, pero el haber realizado ese registro podría implicar contingencias tributarias, de estado financiero, es decir, eh, grandes riesgos de presentación de estado financiero, potenciales fraudes, etcétera. Por lo tanto, es muy importante auditar y monitorear este tipo de contabilizaciones. Registros contables en periodo cerrado, entonces. Tenemos también para las empresas que tienen ventas, ¿ah? Eh, Obviamente auditar las variaciones de precio, porque es interesante con la auditoría continua ver las variaciones de precio, porque normalmente esto es volúmenes grandes de data que deben ser procesados y muchas veces no se puede hacer con un Excel o en el día a día, por lo tanto este tipo de herramientas te entrega eh, periódicamente una información muy importante. Se recomienda hacer en este caso este tipo de gráficos de burbuja, de dispersión en el fondo para ir viendo aquellas ventas donde el precio se dispara, sale de la normal y luego con un gráfico drill down, es decir, yo pincho la burbuja, me lleva a la venta en detalle. Para el mundo de la venta también es importante monitorear la facturación de ventas, los despachos versus los pedidos de venta. Toda esa relación es importante. Bueno, entonces tenemos una usabilidad de este tipo de modelos, que son las pruebas CATS. Tenemos una usabilidad de estos modelos realizando analíticos, controles, test de auditoría automáticos con los dashboards, etcétera. Pero también este tipo de herramienta permite realizar grandes consolidaciones, por ejemplo, lo cual también lo consideramos como una auditoría continua en el sentido de que este tipo de herramientas podría ir a extraer datos de distintos orígenes, consolidarlos y entregar un resultado todos los días para que el auditor pueda procesarlos de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, en este caso estamos tomando las ventas. Cada archivo tiene más de 2 millones de registros por 12 meses. O sea, esto es imposible poder trabajarlo en un Excel. Sin embargo, con esta herramienta, en poco menos de 20 segundos, uno consolida estos 12 archivos y genera un resultado, que en este caso es la cantidad de ventas por sucursal, archivos que contienen muchos datos. Todo esto suma más o menos 19 millones y medio de registros. Se fijan y en menos de 20 segundos queda todo consolidado y la data limpia para que la pueda trabajar el auditor. Otro ejemplo de este tipo de herramientas que uno podría también hacer analíticos es, sobre todo para el mundo de compliance, es para auditar, por ejemplo, PDFs, imágenes, digitalizar. Albiotux que en conjunto con Python permite vía
reconocimiento óptico de caracteres, tecnología OCR, poder transformar imágenes PDF a datos. Y esos datos se les genera una lógica que permite poder hacer algún control. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen en una carpeta miles de contratos. Ujú. Pueden ser contratos de trabajo, contrato con proveedores, etcétera. En este caso estoy dando un ejemplo de un contrato de un trabajador en el cual tiene nombre, tiene un número de identificación, ujú, el contrato tiene fecha, etcétera. ¿En qué consiste el control? El control consiste en hacer una revisión periódica de estos contratos en la tabla, o sea, en la carpeta donde están los contratos, y verificar si los contratos cuentan con estas condiciones. Es decir, lograr identificar algún contrato que no tenga nombre o que no tenga fecha o que no tenga un número de identificación. Y en este caso encontró que el contrato número 4 no tiene RUT, que es el número de identificación tributaria. Ujú. Es un ejemplo, pero esto lo podrían extrapolar a cualquier búsqueda que ustedes quieran hacer en un PDF. Por ejemplo, que los contratos tengan ciertas cláusulas, que tengan fechas, montos, firmas, etcétera. De esa manera, ustedes automatizan su control interno y sus pruebas de auditoría. ¿Cuáles son los beneficios esperados del modelo entonces? Como vimos, facilita procesar toda la data, grandes volúmenes de datos y de cualquier característica. Aumenta la frecuencia y la cobertura de las revisiones. Por ende, reduce los tiempos, como vimos, en menos de 20 segundos procesar grandes volúmenes de datos y por ende los costos de ejecución. En conjunto con RPA, con bots, Python, podemos digitalizar documentos para el análisis de datos. Lo anterior facilita el acceso entonces a todos los datos en todo momento, mejorando la visibilidad de la operación y su oportunidad. Esto le genera a las áreas de auditoría un valor agregado a la empresa. Las áreas de auditoría con estos modelos se exponen y son más visualizados. Por lo tanto, es muy potente para las áreas de auditoría agregar valor a través de este tipo de modelos y herramientas. Minimizamos errores, aumenta la precisión, aumenta la confianza, mayor flexibilidad, hay un incremento en la productividad, no hay dependencias funcionarias, se fomenta una cultura de mejora continua. Es una experiencia que hemos tenido con muchos clientes donde cuando el auditado empieza a ver que auditoría utiliza este tipo de herramientas, el auditado termina pidiéndole ayuda al auditor y ahí es cuando se empieza a transformar, utilizando la misma herramienta, en monitoreo continuo, generando controles para las distintas áreas. Permite trabajo 24/7, mejora el cumplimiento, aumenta la innovación, mejora la toma de decisiones. Por lo tanto, ¿cuáles serían los factores críticos de éxito al implementar un modelo de este estilo? Muy importante es el compromiso de la alta dirección. Eso es tremendamente importante. O sea, este tipo de modelos tienen que nacer de la alta dirección. Definición clara de objetivos, tecnología adecuada, como les mencionábamos. Los objetivos tienen que relacionarse con los riesgos de la compañía, con la estrategia de la compañía. La tecnología tiene que ser adecuada, es decir, tenemos que tener herramientas. Aquí no hay una sola herramienta. En este tipo de modelos es recomendable hacer un mix de herramientas. ¿Por qué? Porque hay herramientas que se especializan en ciertas cosas y eso es muy bueno, uno gana tiempo. Obviamente que con tecnología uno puede hacer de todo, pero es mejor focalizarse en herramientas que son adecuadas para ciertas cosas. Si necesitas extracción de datos, análisis de datos, recomendamos un Data Analytics. Si necesitas gráfica, recomendamos un BI. Si necesitas
eh, desarrollar inteligencia artificial, RPA y ese tipo de tecnología, recomendamos utilizar algún tipo de lenguaje abierto en robótica como es Python, por ejemplo. Otro aspecto, factor crítico de éxito, es la formación y habilidades del equipo. Obviamente es bueno que los auditores tengan una cierta especialización en este tipo de tecnología, pero también una especialización y habilidades blandas para poder hacer análisis de los datos y poder eh, llevarlos a una presentación correcta con los auditados. Colaboración interdepartamental. Necesariamente estos modelos no solo dependen de auditoría, tienen que depender también de TI, tienen que depender de la alta dirección y de los distintos auditados. Tiene que involucrar una evaluación de riesgo, la adaptabilidad es importante, estos modelos van adaptándose en el tiempo en todos los sentidos, documentación y seguimiento, cultura de mejora continua y una comunicación efectiva de los resultados. Para que la auditoría continua sea eficiente, debe haber una comunicación efectiva de los resultados, oportuna. ¿Cuáles vemos nosotros que serían los próximos desafíos en auditoría continua? Ahora, cuando hablo de próximos desafíos, estoy hablando de los próximos 2, 3 años, no más. Ujú. Entendemos que la auditoría continua se ve influenciada por la evolución tecnológica, también por los cambios regulatorios y las expectativas de las partes interesadas. Pero algunos de los aspectos más destacados que vemos que se viene con fuerza es la integración de la inteligencia artificial con el análisis de datos. Ambos tipos de funcionalidades van a converger, se están integrando. Otro aspecto importante es la gestión de datos masivos, o sea, cada vez más importante el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, estos modelos van hacia eso. Ujú. Aspectos de ciberseguridad, obviamente, cumplimientos normativos, cambios culturales, colaboración interdepartamental, personalización de las auditorías. Ujú. Es decir, eh, cada vez vamos teniendo auditorías más específicas para ciertas industrias, para ciertos procesos. Capacitación y desarrollo de habilidades, lo que hablaba antes de que un desafío para la auditoría continua es el desarrollo de habilidades, sobre todo habilidades blandas. Darle sostenibilidad y responsabilidad social a la auditoría continua también es importante. Y por supuesto la evolución del rol del auditor como un ente que genere valor en la organización. Bueno, esa es la presentación que quería darles hoy. Por lo tanto, vimos los aspectos de la transformación en la auditoría continua, cuáles son las estrategias y las lecciones aprendidas. Quiero agradecer a la audiencia. Cualquier eh, consulta que tengan me pueden buscar en LinkedIn, ujú, eh, por Jorge Valdebenito, CyberTrust Latam. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.